esta primera parte de del tema, lo que vamos a ver es una pequeña introducción, después vamos a ver de los diferentes tipos de intercambiadores, de los regeneradores, de los tipos de intercambiadores abiertos y intercambiadores cerrados. Después analizaremos intercambiadores de un solo paso, ya veremos lo que se dice a un solo paso. Y después hablaremos de los dos métodos analíticos de aproximación para el cálculo que se utilizan para calcular el primero, la superficie de transferencia de calor necesaria en un intercambiador de calor determinado, y el segundo normalmente se utiliza para calcular qué temperaturas tenemos cuando tenemos un determinado intercambiador de calor y queremos saber en otras condiciones diferentes a qué temperaturas se podían alcanzar los fluidos, ¿vale? Tanto del flujo caliente, del fluido caliente, como del fluido frío. A través del método NTU, abreviadamente, también hablaremos de lo que es la eficiencia del intercambiador, y la semana que viene hablaremos de los cálculos para poder los cálculos que se han de realizar para calcular un intercambiador que se llama de tipo compacto, que son los radiadores de calor. Bueno, en un principio, en la industria, no solo en el mundo en los automóviles y en los vehículos existe intercambio de calor. En toda la industria, tanto en el sector primario como en el terciario, existen innumerables intercambiadores de calor de todo tipo. En nuestras viviendas particulares tenemos intercambiadores de calor. Podemos ver, si tenemos aire acondicionado, que tenemos intercambiadores de calor en el interior de la vivienda para darnos, entre comillas, frío. O si vamos a nuestro frigorífico, en la parte de atrás tenemos un condensador, que es un intercambiador de calor de tipo especial. En la parte interior del frigorífico tenemos normalmente un intercambiador para el congelador y otro intercambiador para lo que sería la nevera o el frigorífico en sí. Y, por tanto, nuestra vida está rodeada de intercambiadores de calor. Dentro del mundo inmenso de los intercambiadores de calor, que podemos encontrar en todos lados y en todo momento, podemos clasificarlo en tres grandes tipos. Uno que se llaman regeneradores, otro que son intercambiadores de tipo abierto o mezcladores, y otro que se llaman intercambiadores de tipo cerrado. He puesto aquí también, por tradición, recuperadores de calor, pero los recuperadores de calor, hoy en día se está utilizando esta palabra para los regeneradores, ¿vale? Entonces, hoy en día, regeneradores y recuperadores de calor es una palabra que cada vez está más unida, y los intercambiadores de calor de tipo cerrado son los normales, ¿vale? Bueno, sigamos. Bueno, dentro de este mundillo, los regeneradores son intercambiadores donde un fluido caliente fluye a través de un espacio, seguido de un fluido frío de una forma alternada. ¿Qué pasa? Que este espacio donde primero va un fluido caliente o un fluido frío, lo que hace es almacenar calor del fluido caliente y se lo cede al fluido frío. Cuando tenemos un intercambiador de este tipo, es lo que se llama un regenerador. ¿Dónde lo encontramos hoy en día? Por ejemplo, en el mundo de la climatización, hoy en día es obligado, en los grandes edificios de las grandes ciudades, donde están obligados a climatizar sí o sí estos edificios de alto standing y no de tanto alto standing, ¿vale? Pues hoy en día, por ejemplo, una cosa que se tiene que hacer es que hay una parte de aire viciado, se tiene exterior con una temperatura caliente del interior del edificio, o fría, en verano fría, a la temperatura refrigerada del edificio, o en invierno caliente, a la temperatura caliente del edificio, y tomar del exterior una cantidad de caudal máximo de aire equivalente al que tú sacas viciado para hacer una renovación de aire. Entonces, hoy en día, por ejemplo, es obligado a colocar unos regeneradores que se llaman recuperadores de calor entálpico a la salida de estos dos conductos, ¿vale? El conducto del interior, que viene frío o caliente en función de la temperatura del edificio climatizado interior y caliente, y la temperatura exterior, que vendrá a una temperatura totalmente con signo opuesto a la que sale. Entonces, si sale el aire caliente, cede parte del calor al aire frío que viene del exterior, calentándolo gratuitamente, y por otra parte, si sale frío el aire del edificio, pues estamos en verano, el aire caliente que viene del exterior de verano lo enfriamos un poco
y con eso conseguimos un importante intercambio importante ahorro energético, un aumento de la eficiencia energética de todo el sistema, ¿vale? Por eso digo que hoy día regenerador y recuperador de calor es una palabra muy similar que se utiliza. Los que me estoy refiriendo ahora se denominan particularmente recuperadores de calor entalpía. Después tengo otro tipo de intercambiador de calor que se llama de tipo abierto. Estos son dispositivos que también se llaman mezcladores y es donde dos flujos a diferente temperatura entran en una cámara y se mezclan, ¿vale? Y salen por un solo orificio. Entonces, lo que me interesa a mí dentro de esta cámara es que se mezcle muy bien un fluido y otro fluido y que salga con una temperatura intermedia y en función de la relación de caudales básicos que me entran por cada lado. Los intercambiadores de tipo cerrado, y aquí pongo entre comillas y recuperadores de calor, son los dispositivos donde existe una transferencia de calor entre un flujo, entre dos flujos de fluidos a través de una pared, ¿vale? No están en contacto entre sí. Esta pared en general suele ser un sólido y además tiene forma de tubo o de conducto, ¿vale? O de tubo, donde tiene una sección de tipo circular y sea un conducto porque tiene una sección de tipo no circular, puede ser o rectangular o cuadrada, generalmente rectangular o cuadrada. Este sólido, por tanto, separa una corriente de un fluido frío con una corriente de un fluido caliente. Recordad que un fluido puede ser tanto un líquido como un gas. Y, por tanto, primeramente lo que tendré será un proceso de transferencia de calor por convección entre el fluido caliente y la pared del sólido o del tubo. Después tendré un proceso de conducción de calor por el sólido, por el tubo, por la pared del tubo. Y después tendré un proceso otra vez de convección entre lo que es la pared del sólido y el flujo frío, ¿vale? Por tanto, aquí lo que tengo es un sistema compuesto de transferencia de calor. De los tres tipos, estos que hemos comentado de intercambio de calor, está claro que en el mundo de la automoción, el único que se toca es este último tipo, ¿vale? De regeneradores yo no he visto ninguno de momento y de tipo abierto, con la función específica de intercambiador de calor tampoco hay, de momento tampoco existe. Bueno, pues entonces, como nos vamos a referir a partir de ahora siempre en esta asignatura de los intercambiadores de calor de tipo cerrado, vamos a ver cómo se clasifican. Normalmente se clasifican en función de su configuración, en función de las direcciones relativas a los flujos de fluidos y el número de pasadas que realiza un fluido dentro del intercambiador antes de salir. Así tenemos intercambiadores de una sola corriente. Estos son intercambiadores normalmente especiales donde uno de los flujos, en uno de los flujos se produce un cambio de fase, ¿vale? Pasa o de líquido a gas o de gas a líquido. Entonces, dependiendo un poco de la función que tenga, tiene nombres particulares, como pueden ser condensadores, cuando pasa de gas a líquido, evaporadores, cuando pasa de líquido a gas, calderas, en donde normalmente lo que tengo son varios intercambiadores en serie y uno de ellos es específico, un evaporador que es un intercambio de una sola corriente. Después tengo otro tipo de intercambiadores que son intercambiadores de dos corrientes en contraflujo o contracorriente, que las direcciones de los fluidos son contrapuestas y tienen direcciones opuestas. De estos hay dos tipos, que después veremos un poco un esquema de ellos. Uno que se llama de coraza y tubos y el otro tipo es de placas. Después tengo intercambiadores de dos corrientes de flujos paralelos o concurrentes, cuando la dirección de los flujos es la misma. De estos también tengo de tubos y coraza y de placas. Después tengo intercambiadores de dos corrientes de flujo cruzado, cuando las direcciones de los fluidos son perpendiculares. Estos son los comunes en general para los vehículos, los que utilizaremos en los vehículos, trabajaremos sobre todo con este tipo. Este tipo se da normalmente cuando tengo un fluido líquido que quiero enfriar o calentar, y el segundo fluido
es aire y además el espacio que tengo es pequeño para colocar este tipo de intercambiador. Después tengo intercambiadores de dos corrientes a contraflujo cruzado, cuando las direcciones de los fluidos son perpendiculares, como en el caso este anterior, y además uno de los fluidos da más de una pasada dentro del intercambiador. Y después también existen configuraciones muy particulares, y existen muchos tipos de intercambiadores que buscan intercambiar la máxima superficie de calor y el mínimo volumen. Estos normalmente se llaman intercambiadores de calor compactos, que también son tipos de intercambiadores que se utilizan en automoción. Aquí en esta transparencia lo que podéis ver es un intercambiador de calor de carcasa y tubos, ¿vale? Aquí se ve perfectamente el por qué se llama carcasa y tubos, porque tengo una carcasa y dentro de la carcasa lo que tengo son haces tubulares. ¿Vale? Haces tubulares significa que lo que tengo yo es una especie de placa, que se llama la placa tubular, que sería esta de aquí, tengo una y aquí tengo otra, y aquí tengo soldado a esta placa, que tiene muchos orificios, tengo soldado una serie de tubos, unos tubos rectos. Al final lo que tengo es soldado son unos tubos en forma de U, y después tengo otra placa con otros tubos totalmente horizontales donde tengo soldados los tubos estos. El fluido entra por la parte inferior normalmente, sube, asciende, aquí vemos que está contracorriente, que son los que tienen mejor rendimiento, pasa por aquí y sale por la parte exterior. Aquí veo que sería con dos pasadas, porque el flujo que entra viene por aquí a contraflujo, pasa por aquí a contraflujo, por aquí pasa como flujo paralelo, y después, gracias a estos baffles o estos separadores, le obligo a salir, a hacer todo este recorrido aquí otra vez a flujo cruzado, que salga en dirección perpendicular a las tubulas. Vale, estos se llaman carcasa y tubos. ¿Por qué? Porque estos tubos tubulares de este tipo, si yo desenrosco la parte derecha del intercambiador de calor, que va atornillada aquí, puedo sacar estos haces tubulares directamente, sacando las dos placas de tubos, saco completamente los haces tubulares. Si previamente he quitado los separadores, los baffles o separadores. Bueno, aquí con esto lo veremos mejor. Vale. Bueno, la siguiente transparencia, aquí lo que puedo ver es uno muy común también, que es el intercambiador de calor de placas. Este intercambiador de calor de placas, como podéis ver, está formado por un montón de placas comprimidas. Cada placa tiene una serie de juntas, que esta junta, el material depende del tipo de fluido que esté pasando, y las uno todas. Y tienen una forma, estas juntas tienen una forma determinada que me permite, por una placa, pasar el flujo frío y por el lateral el flujo caliente. Como podéis ver, tengo dos colectores, cuatro orificios, un orificio de flujo caliente que en placas, digamos, impares, pasa el flujo caliente, y en el flujo frío a contracorriente pasa por placas pares. De esta manera, yo todo esto lo tengo comprimido gracias a unos pernos o espárragos que se juntan por compresión. Hay una barra de soporte de las placas por la parte inferior, una barra de soporte por la parte superior, y lo que hago es comprimirlas todas contra las juntas. Las juntas me producen la suficiente estanqueidad para que por toda esa placa fluya el fluido caliente y en el lado anterior o posterior fluya el fluido frío. Con esto consigo grandes superficies de transferencia de calor y consigo intercambios de calor muy compactos, ¿vale? Esto sería, y además son fácilmente, puedo cambiar la potencia de ellos añadiendo paquetes de placas. Quiero aumentar la potencia, aumento el número de placas y con la misma distribución, con el mismo equipo, puedo aumentar la potencia indefinidamente, teóricamente, solamente en función de la longitud que tengo de estos espárragos o pernos de compresión. Y por último, vamos a ver los de flujo cruzado. Serían el típico evaporador o unidad de aire interior de aire acondicionado casera, que sería este de aquí, que es muy parecido a los radiadores que tenemos en los automóviles, donde tengo un fluido caliente o frío que entra
por una serie de tubos de cobre o de aluminio, que aquí hay como un serpentín que produce pasadas, y el aire pasaría a través, bueno, dentro de este cobre, soldado a este cobre, habría como una serie de aletas, en este caso son de aluminio, como podemos ver, y el aire pasaría de forma perpendicular, ¿vale? En esta dirección que señalo con el lápiz, ¿vale? Pues pasaría la dirección en este sentido. Antes de terminar el curso quedaremos un día en el laboratorio para ver todos los intercambiadores que tenemos en el laboratorio, que son todos de máquinas frigoríficas, para que veas un poco cómo son en vivo y cómo funcionan. Bueno, una vez visto esto, pasamos a la siguiente fase, que sería el análisis de intercambiadores de calor de un solo paso. El análisis de intercambiadores de calor de un solo paso es la base para el cálculo, para poder deducir los métodos analíticos para estudiar los intercambiadores de calor de tipo cerrado, de estos que estamos viendo. Bueno, como los intercambiadores más comunes son de tipo cerrado y además las dos corrientes son de flujo estacionaria y fluyen o en paralelo o en contracorriente o cruzado, pues tenemos dos métodos de cálculo analítico. El método de temperaturas de media logarítmica y el método de afectividad o el número de unidades de transferencia, también más conocido como método NTU. Bueno, pues vamos a ver primero el método de la temperatura media logarítmica. Bueno, antes de entrar al método de la temperatura media logarítmica, cuando nosotros calculamos un intercambiador, ¿qué es lo que necesitamos saber? Normalmente tenemos un problema de diseño cuando yo quiero sé las temperaturas de salida y de entrada del fluido que se alcancen y quiero conocer el área de transferencia de calor necesaria. Y otro que esto sería un tipo de problema de diseño. Después tengo otro tipo de problemas que sería un problema de capacidad, cuando tengo un intercambiador ya con una superficie dada y una estructura dada y necesito conocer las temperaturas de salida, conociendo las temperaturas de entrada. Esto sería un problema de capacidad. Entonces, el método de temperatura logarítmica mediana, ¿vale? Es un método, sobre todo, para utilizarlo con problemas de diseño. Entonces, dado un intercambiador de calor a contracorriente o en paralelo de un solo paso, podemos observar que la distribución de temperaturas es función de la longitud del intercambiador, ¿vale? Entonces, aquí yo si tengo flujo paralelo o flujo contracorriente, aquí tendría la temperatura caliente de entrada, aquí tendría la temperatura fría de entrada. Si esto es la longitud del intercambiador, aquí represento estas longitudes, yo vería que cuando el fluido pasa una determinada longitud, habrá cedido al fluido frío una determinada cantidad de calor, este se habrá calentado y él se ha enfriado. Y así progresivamente, de una manera no lineal, ¿vale? Aunque muchas veces se representa en los libros de manera lineal, no lineal, hasta que las temperaturas se estabilizan a la salida, con una diferencia de salida para que exista todavía intercambio o diferencia de temperatura. Si la longitud fuese infinita, eso ya lo adelanto, lo que ocurriría es que esta temperatura tendería a temperatura del foco frío, tendería a ser la temperatura de salida del fluido frío, tendería a ser la temperatura de salida del fluido caliente. En el flujo contracorriente, que van los flujos entran en diferente dirección, en la misma dirección con diferente sentido. La temperatura del flujo frío más fría entraría en este sentido, la temperatura de flujo caliente entraría con esta temperatura. ¿Qué pasa? Este se encontraría más caliente, se encontraría con que se encuentra la temperatura de salida del frío que en el momento que está más caliente, ¿vale? Entonces aquí podría ceder temperatura, va cediendo temperatura, el otro se va calentando, va cediendo temperatura, él se va enfriando y el otro se va calentando. Y el diagrama sería de este tipo, ¿vale? Ya podemos intuir que un contracorriente, ¿vale? Tiene mejor rendimiento que uno a flujo paralelo.
¿Por qué? Porque aquí incluso podemos tener temperaturas de salida del flujo frío superiores a las temperaturas calientes temperaturas de flujo caliente de salida, ¿vale? Esta temperatura puede ser incluso superior a esta otra temperatura. En caso, en este cambio, si fuese infinito el intercambiador, como máximo conseguiríamos que fuesen iguales, pero no la temperatura de salida del foco frío, del fluido frío, superior a la temperatura de salida del fluido caliente. Bueno, tenemos estos intercambiadores de calor, ¿vale? Para analizar este tipo de intercambiadores de calor, bueno, hemos visto también que la temperatura caliente y temperatura fría a lo largo de la longitud del intercambiador no es constante, ese incremento puede ir variando, depende de la capacidad calorífica de cada fluido. Y para analizar el intercambio, lo que debemos de utilizar es el principio de conservación de energía para sistemas abiertos en régimen permanente y la ecuación global de transferencia de calor en función del coeficiente global de transmisión de calor. Entonces, para una determinada longitud infinitesimal del intercambiador, si imagina que tenemos un solo tubo o dos tubos concéntricos de intercambiador de calor, ¿vale? Y cogemos un trozo infinitesimal de él, yo sé que el calor que intercambia el flujo frío sería caudal máximo por la capacidad calorífica del flujo frío, por la diferencia de temperatura entre entrada y salida de ese pequeño tramo de ese pequeño sector que he cogido yo de longitud de intercambiador, ¿vale? Me daría el calor recibido o la potencia calorífica recibida. En cambio, el flujo caliente dará la misma potencia calorífica y su caída de temperaturas será diferencial de TC y la potencia calorífica la podemos calcular como el caudal máximo del fluido caliente por la capacidad calorífica del fluido caliente por este diferencial de temperaturas entre la entrada y salida del flujo caliente. Vale. Si yo llamo capacidad térmica a una nueva variable que le voy a llamar C mayúscula, a lo que va a ser constante, que va a ser el caudal máximo y la capacidad calorífica, y la doy como julios partido por Kelvin por segundo, puedo tener una expresión más compacta, ¿vale? en donde además podré integrar que la potencia calorífica total será la integral entre 0 y la longitud total de intercambiador de calor, ¿vale? Y será lo que es constante para el fluido frío, que sería su capacidad térmica del fluido frío, lo sacaría fuera de la integral y me quedaría esta expresión. Y el calor intercambiado en todo el intercambiador, desde el punto de vista de la parte caliente, del flujo caliente, pues sería este resultado aquí. Sería la capacidad térmica por la diferencia de temperatura del flujo caliente o la capacidad térmica por la diferencia de temperaturas del flujo frío entre la entrada y la salida. Bueno, si yo aplico al diferencial, a la longitud diferencial de intercambiador, como he hecho en el caso anterior con el principio de conservación de la energía, y aplico el coeficiente la ecuación de transferencia de calor en función del coeficiente global de transferencia de calor, me diría que para ese diferencial de L, elemento infinitesimal de longitud, el intercambio de calor sería igual al coeficiente global de transferencia de calor para ese trocito por el perímetro del área de transferencia de calor por el diferencial de L, que sería la unidad que yo estoy midiendo física, por la diferencia de temperaturas media TC menos TF. Vale, recordad que el coeficiente global de transferencia de calor, que vimos cómo calcularlo en el primer día, y la P sería el perímetro del área de transferencia de calor. Si yo combino esta expresión con las expresiones anteriores, me da esta expresión que es más general, ¿vale? Y si yo además integro de 0 a L, me da esto de aquí. Como U, P y C son constantes, las puedo sacar fuera de la integral y me queda esta integral de aquí, sería simplemente la longitud. Como además sé el valor de la Q en función del fluido caliente y la Q, la potencia calorífica, en función del flujo frío,
Sustituyendo, me da una expresión que es esta de aquí, que me dice que la potencia calorífica de un determinado intercambiador de calor, da igual que sea a flujo contracorriente o a flujo paralelo, ¿vale? Será igual al coeficiente global de transferencia de calor por el perímetro del área de transferencia de calor por la longitud del área de transferencia de calor por lo que se llama diferencia media logarítmica, que es esto de aquí. La diferencia media logarítmica, si os fijáis, es la diferencia de los flujos, de la diferencia de temperatura de los flujos a la salida, menos la diferencia de temperatura de los dos flujos, caliente y frío, a la entrada, partido por el logaritmo neperiano de la temperatura de los flujos calientes medidos a la salida del intercambiador, partido por la diferencia de temperatura de los flujos medido a la entrada del intercambiador. ¿Vale? Y esta expresión de aquí lo que se llama el delta TLM, que muchas veces se escribe directamente así, delta T, una L mayúscula y una M mayúscula. ¿Vale? El delta TLM, que es famoso en la literatura de intercambiadores de calor. ¿Qué pasa? Hay muchas configuraciones diferentes de intercambiadores de calor. Entonces, como hay muchas configuraciones diferentes, para contemplar todas ellas existen una serie de tablas, que se llaman tablas F, que todavía no las tenéis colgadas en materiales, pero que mañana por la mañana lo tendréis colgado, ¿vale? En donde aparece un coeficiente F que te sirve para calcularlo para diferentes tipos de configuración de intercambiadores. No solo en paralelo y en contracorriente de un solo paso, sino para diferentes pasos, para varios pasos, y además también para flujo cruzado. Vale, estas son dos malas representaciones de figuras F. Aquí, por ejemplo, puedo ver que esto es de flujo cruzado. Esto de flujo cruzado con doble pasada, una pasada por aquí y otra pasada por aquí. Y entonces, en función de unos parámetros de temperatura y de número de pasadas, calculo este parámetro, ¿vale? Voy a la curva en función de este otro parámetro calculado y me da la F necesaria para corregir esta ecuación. Ya os pasaré estas gráficas referidas para diversos tipos de intercambiador de calor y disposiciones, es decir, diferentes pasadas de fluido. Bueno, esto sería lo que tenemos de la parte del primer método, la ecuación básica, y cómo tratar posibles intercambiadores de calor diferentes al básico de una sola pasada. Y aparte de este, pues está el otro método, el método NTU, o de número de unidades de transferencia de calor, o también llamado método de la efectividad del intercambiador. Bueno, lo primero de todo tenemos que definir la efectividad del intercambiador. Esto sería la relación entre el calor o potencia calorífica transferida real y la máxima cantidad de calor o potencia calorífica que puede transferir un intercambiador a contracorriente de longitud infinita. Ahora veremos un poco a qué se refiere esto. Hemos visto por el método anterior que el balance de energías en el intercambiador, en intercambiadores, nos daba esto de aquí, ¿vale? Que la potencia calorífica era igual a la capacidad térmica por la diferencia de temperatura entre la entrada y salida del flujo frío, o también era igual a la capacidad calorífica por la diferencia de temperaturas entre la entrada y la salida del flujo caliente. Vale, si yo tengo un intercambiador paralelo de longitud infinita con una capacidad térmica del fluido frío mucho más baja que la del fluido caliente, como comentamos anteriormente, la temperatura F de salida, bueno, esto no es del paralelo, esto es contracorriente, tiende a ser la temperatura del fluido frío de salida, tiende a ser la temperatura del flujo caliente de entrada. Por tanto, el calor máximo, o la potencia calorífica máxima transferida siempre será el CF, que será el C de los dos, el C mínimo, ¿vale? La capacidad térmica mínima, por la diferencia de entrada de los dos fluidos. ¿Vale? Con esto conseguimos definir lo que es la potencia máxima
¿vale? En el caso, caso contrario de que CC sea menor que CF, pasa igualmente que la potencia máxima siempre es la capacidad térmica mínima por la diferencia de temperatura entre los fluidos caliente y frío. Por tanto, yo ya puedo definir la eficiencia como la potencia real partido por la potencia máxima, y la potencia máxima siempre será la capacidad térmica mínima por la diferencia de temperaturas de entrada entre el fluido caliente y el fluido frío. Y en el numerador, pues lo que habíamos visto, si es para el flujo caliente, la capacidad térmica del flujo caliente por la diferencia de temperatura del flujo caliente, o la capacidad térmica del flujo frío, si lo miramos desde el punto de vista del flujo frío, por la diferencia de temperaturas del flujo frío entre la entrada y la salida. Como habíamos visto por el tema logarítmico anterior, esta relación se cumplía, ¿vale? Por tanto, y si yo llamo, ¿vale?, de esta relación que vemos aquí, si yo llamo a esto de aquí, al cociente global de transferencia de calor, por el perímetro, por la longitud del intercambiador, por el C, pero en vez de CF, por el C mínimo, ¿vale?, le llamo unidades de transferencia de calor, y a la relación de capacidad de C máxima, ¿vale?, que siempre tiene que ser menor o igual que 1 por la propia definición, y tomando CF como C mínima y tomando antilogaritmo y sustituyendo ambas expresiones en la expresión esta anterior que habíamos visto, ¿vale?, esta anterior que provenía del método del logarítmico medio, me queda esta expresión, que la diferencia de temperaturas de salida del flujo caliente y flujo frío partido por la diferencia de temperaturas de la entrada y la salida del flujo caliente y el flujo frío, perdón, entre la entrada del flujo caliente y el flujo frío, es igual a E elevado a menos el número de unidades de transferencia por 1 más la R, más la relación de capacidades. Esto yo lo puedo generalizar haciendo un balance de energías, ¿vale?, y me queda esta expresión de aquí abajo, que era importante, ¿vale? Dice que la eficiencia del intercambiador es igual a 1 menos E elevado a menos número de transferencias, unidades de transferencia de calor, por 1 más la relación de capacidades caloríficas partido por la capacidad calorífica, la relación de capacidades caloríficas más 1, ¿vale? Esto sería en el caso, por ejemplo, de un intercambiador de calor de flujos paralelos. Para cada diferente tipo de intercambiador de calor, puedo calcular una expresión de eficiencia en función también, como hemos hecho ahora, de NTU y de la R, ¿vale? Os voy a poner también colgado en la carpeta de materiales, ¿vale?, una relación con los diferentes tipos de intercambio de calor y el valor de su eficiencia. Hay algunas expresiones que son muy fáciles, que son flujo paralelo de un simple paso y flujo contracorriente de simple paso, ¿vale? Y después se van complicando. Y hay algunas que tenemos que son muy complicadas, y entonces también aparecen toda una serie de gráficas, de estudios totalmente experimentales, que también me lo dan en función de un factor corrector. Bueno, seguimos. Aquí tenemos la expresión del NTU para cuando tengo flujos contracorriente. Bueno, y aquí nos faltan las expresiones esta. Aquí terminaría la presentación. Vale, y volveríamos a la presentación normal. Bueno, pues esto sería un poco todo lo que tenemos de intercambio de calor para esta semana. ¿Dudas, comentarios, problemas?
Bueno, pues nos vemos el miércoles para terminar de hacer problemas de psicometría. La semana que viene haremos problemas de esta parte y la siguiente haremos problemas de cálculo de radiadores. Este tema de intercambios de calor, lo que se os pedía, que no es hacer ningún problema para casa, sino hacer hacer un pequeño grupo, que ya os pondré por grupos, para desarrollar un pequeño radiador de automóvil. Yo lo que haré será pasaros las temperaturas, cogeré radiadores comerciales y os pasaré temperaturas de entrada, temperaturas de salida, flujos de aire de entrada de cálculo y tal, y vosotros lo que tendréis que calcular será un poco las dimensiones, ¿vale? Pues, en un principio sí que va a haber, esta semana colocaré un ejercicio que será el último ejercicio entregable que será de psicometría, y después ya para la semana que viene y la siguiente sería el desarrollo de este pequeño cálculo de un radiador de un automóvil, y después ya las 2 últimas semanas que nos quedan sería ver todo el tema de elementos de climatización dentro de un vehículo, ¿vale? Lo que es el compresor, el condensador, el evaporador, qué disposiciones tienen, cómo funciona, qué refrigerantes se utilizan, y un poco la parte práctica de lo que tenéis en el laboratorio de automóviles, cómo se utiliza todo ese equipo, ¿vale? Bueno, pues muchas gracias por vuestra asistencia.